del gobierno del presidente Gustavo Petro y las consecuencias que podrían ocurrir en su administración. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Eli, buenas tardes y gracias por la invitación. Andrés, es un escándalo enorme lo que se ha reportado en Colombia. ¿Cuál es el termómetro en el país vecino? Queremos entender cómo ocurre todo, porque tiene parte de guión casi de novela, porque es la ex esposa del hijo de Gustavo Petro quien lo delata. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Pues muy bien, Eli, ustedes lo han comentado en las notas, pero básicamente este escándalo se delata por una infidelidad que comete el hijo del presidente con la mejor amiga de la quien era en ese entonces su esposa. Y todo esto que está ocurriendo y todo esto que está conociendo la opinión pública a nivel nacional e internacional es producto de una venganza. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ustedes lo decían en su nota, hay unos dineros que ingresaron por parte de personas que han estado vinculadas con el narcotráfico o incluso con el paramilitarismo, voces que siempre había tratado de luchar o que había sido bandera del presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Después de que se destapan estas cartas y la exesposa del hijo del presidente asegura que hay transacciones, que se desviaron recursos, ya en las últimas horas el propio hijo del mandatario dijo sí ingresaron recursos ilegalmente a la campaña del presidente. Aquí hay varios factores, Eli. Se está repitiendo lo que nos pasó en el año 1995 en Colombia con el proceso 8000. Pero esta cadena de sucesos está ligada con esos audios que en algún momento ustedes también en 24 horas sacaron sobre Armando Benedetti, el ex embajador de Colombia en Venezuela, donde hablaba que habían recibido hasta 15.000 millones de pesos. Eso es una cantidad, casi 5 o 6 millones de dólares. Entonces, esto es toda una serie, digamos, para sacarla por capítulos, sí, porque realmente lo que está pasando es escandaloso a nivel político y deja muy débil al presidente en legitimidad y en gobernabilidad. Sí, Andrés, porque también hay que recordar que Gustavo Petro se relacionó, opinó mucho sobre la realidad peruana, sobre la situación del expresidente Pedro Castillo, criticando también la actual gestión de Dina Boluarte, diciendo que hay persecución política. Ahora estaría utilizando el mismo argumento para contar su realidad desde su ángulo. Pero cuando el fiscal dice abiertamente las palabras que habría mencionado Nicolás Petro, afirmando se recibió dinero del narcotráfico. ¿Cuál fue la respuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro? La vamos a escuchar y luego lo analizamos. Adelante. Tiene esa afirmación varias formas de analizar. Indudablemente piensa, no es un juez. Yo he prometido no interferir en el proceso judicial y lo voy a hacer y lo repito. Pero como no es un juez, puedo analizar lo que dijo. Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delincan. Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Andrés, en tu opinión, como experto en estrategias en tiempos de crisis, ¿este mensaje le sirve al presidente Petro? ¿Le da un apoyo dentro de sus votantes? ¿Cuál es tu impresión? Porque hay muchos cuestionamientos. Mira, realmente este es un mensaje que es, por así decirlo, bien complejo. ¿Por qué? Ocurre incluso después de que el presidente Petro intentó visitar a su hijo en el búnker de la Fiscalía y su hijo dijo, no quiero recibir a mi papá. O sea que aquí las relaciones están rotas. Pero el presidente Petro desde marzo de este año, que dio una entrevista a un medio colombiano, dijo, yo no lo crié, yo no crié a Nicolás, justificando que sus, digamos, por así decirlo, malas acciones pudieran estar relacionadas con la falta de crianza o con esa ausencia.
Pero aquí hay otros detalles mucho más complejos, Eli, que me gustaría resumir brevemente. Por supuesto. En el año 2014, Gustavo Petro ordenó investigar a su hijo por posibles vínculos con contratistas. Recordemos que Gustavo Petro, antes de ser presidente, también tuvo el segundo cargo más alto, que fue la alcaldía de Bogotá, y en ese momento lo mandó a investigar. A su propio hijo. Porque supuestamente había irregularidades o presuntos nexos de corrupción. Pero para la campaña del presidente Petro en 2018, vinculó a su hijo. Y para la campaña 2022, también lo vinculó como incluso jefe de campaña en el Atlántico, y también en el año 2019 lo impulsó a su hijo Nicolás para la campaña de la Asamblea del Atlántico. Entonces, si él creía que su hijo tenía algún tipo de duda o en temas de corrupción, ¿por qué años después lo siguió apoyando? Ahora, aquí en este escándalo, que es, digamos, es lo que toma la agenda y tomará la agenda en las próximas semanas, ya el hijo de Gustavo Petro, Nicolás, no solamente ha relacionado en ese organigrama que entraron dineros a la campaña, sino están relacionados. El exministro del Interior, el ex embajador de Colombia en Venezuela, está relacionada la directora de Prosperidad Social, mencionan a la esposa del presidente. Son 27 personas, Eli, en este momento, que están relacionadas y que las autoridades, la fiscalía, están armando el organigrama minuciosamente para mirar este tema frente al caso de Gustavo Petro y lo que pueda pasar. Sí. Ahora, es bien importante recalcar qué puede pasar hoy. Por ejemplo, hoy había una audiencia de imputación de cargos, a ver qué tipo de medidas se les dictaban tanto a Daizuris, la exesposa de Nicolás Petro, como a Nicolás. Fue aplazada para las 6:30 de la tarde. Digamos que en el caso de la exesposa le están diciendo que no sería la medida de excarcelación, y en el caso de Nicolás, detención domiciliaria. Ajá, Andrés, pero ¿qué podría ocurrir con Gustavo Petro? ¿Existe la posibilidad, como aquí en el Perú, que lo vaquen o él debería renunciar? ¿Qué es lo que se espera que pueda ocurrir en las próximas horas? Pues primero hay que averiguar cómo entraron esos dineros, si hay un gerente de campaña que es el que responde siempre por los dineros y por los topes de lo que ingresa a las campañas presidenciales. Esa persona actualmente es el presidente de una de las compañías más importantes del Estado, que es Ecopetrol. Ese presidente de Ecopetrol, por el momento, no ha dicho que va a renunciar. Primero hay que aportar las pruebas, tienen que estar las pruebas. Lo que en este momento sí es real es que hay una cifra que Nicolás no puede comprobar, digamos, financieramente, no puede demostrar que le ingresó, que son aproximadamente $280.000. Eso es lo que en este momento está establecido. Ahora, con este organigrama que tiene armada la Fiscalía, donde ya está la Procuraduría, hay una juez que está en el proceso, hay que mirar y comprobar primero si entraron esos dineros y si existen las pruebas. Después de esto, como ustedes también lo dijeron en el informe que mostraron al senador J.P. Hernández, está la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que puede llevar, digamos, todo el proceso a nivel como de juicio para el presidente de la República. Pero lo primero que hay que hacer es comprobar que realmente los dineros sí ingresaron. Y lo otro que es real es que el presidente, aunque ya nombró un abogado que lo represente, porque pues al ser mencionado es importante, pues él siguió su agenda presidencial hoy común y corriente, ha estado muy aislado. Sus seguidores, incluso más cercanos, lo están cuestionando. Esto le puede traer una debilidad muy fuerte en el Congreso con los diferentes partidos, incluso con aquellos que formaron la coalición de gobierno, porque se pueden apartar ante este escándalo que realmente volvemos a repetir la historia. Y un dato curioso, el 3 de agosto de 1985, quien era en ese momento una de las personas de la campaña de Ernesto Samper, Santiago Medina, estaba, digamos, prendiendo el ventilador sobre el famoso caso de los narcocassettes y el famoso caso de cómo esa campaña del presidente Samper fue financiada. Y qué curioso, el 3 de agosto, pero de 2023, el hijo del presidente estaba salpicando a su padre, lo cual
es mucho más grave y mucho más contundente frente al tema de gobernabilidad y frente al tema mediático y lo que pueda pasar, porque esto apenas está comenzando. Imagínate. Este escándalo apenas está comenzando. Andrés, te quiero agradecer por contarnos más de la realidad, lo que se está viviendo en Colombia, porque sí, es un escándalo de grandes proporciones y es importante entenderlo, y más porque él ha tenido mucha injerencia aquí en Perú, siempre está opinando sobre la realidad aquí del país, y bueno, también sería importante conocer de su gestión y de las cosas que se le investiga. Muchas gracias para Andrés.